Bienvenidos, navegantes perdidos, a la secta del cuervo. Muchos tenemos el recuerdo de ver una película de terror que no nos causó miedo alguno, hasta que, al finalizar, sale el anuncio de basada en hechos reales. En este iceberg hablaremos sobre estas películas. Debo advertir de que no todas las películas de esta lista son de terror, sin embargo, las he puesto en este iceberg porque se basan en hechos sumamente aterradores. Sin más que decir, empezamos con el nivel 1. La masacre de Texas y Psicosis están basadas en los mismos hechos. Ambos tomaron inspiración de Ed Gein, un criminal que mandaba a las personas al cielo. Gein era hijo de Augusta Lerch, una viuda ultra religiosa que le impedía acercarse a mujeres. Debido al apego que Gein tenía hacia su madre, desarrolló un complejo de Edipo. Cuando su madre murió, Gein cometería 2 crímenes. Al ser encontrado culpable, la policía ingresó a su casa, donde encontraron los cuerpos de sus víctimas, además de diversos artículos de su hogar hechos con partes humanas que fueron sacadas de un cementerio. La película It está basada en el libro homónimo de Stephen King, el cual se basa en el siniestro caso del payaso Pogo. John Wayne Gacy era un empresario que se vestía del payaso Pogo para animar sus actividades de recaudación de fondo. Luego se descubriría que entre los años 1972 y 1978 privó de la libertad, abusó y asesinó a por lo menos 33 adolescentes. Pese a lo que se cree, Wayne Gacy nunca cometió sus crímenes disfrazado de payaso. Cabe precisar que Stephen King siempre negó inspirarse de Pogo para escribir su novela. Todas las personas que han visto El Conjuro saben que esta película se basa en los Warren. Tony DeRosa, productor de la película, es un muy buen amigo de los Warren. Ambos le mostraron los vídeos del caso pero una familia que estaba siendo acechada por diversos fantasmas. Sin embargo, muy a diferencia de la película, en la vida real los Warren no lograron deshacerse de los fantasmas, todo lo contrario, hicieron que se enojen y se vuelvan más violentos. La película Annabelle está basada en una muñeca real, como de seguro ya todos saben. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970. La joven colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre. Pero poco a poco, empezó a ver cosas extrañas. La muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán. Hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. Luego empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como «Ayúdanos» o «Ayuda a Lu». Y, un día, descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando desde un punto de vista paranormal, claro. La experta en estos fenómenos les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La película Zodiac, dirigida por David Fincher, no es una película de terror, pero está basada en uno de los psicópatas más misteriosos de Estados Unidos. La película se basa en el asesino del Zodíaco, quien acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta, presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 10 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, tendría entre 40 y 50 años en el momento de sus crímenes, que era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El hombre elefante es una película de David Lynch, uno de mis directores favoritos. Si bien toda, o casi toda, la filmografía de Lynch se caracteriza por sus escenas perturbadoras y serials, esta película es la excepción, ya que no es de terror y es su película menos onírica.
Está en este iceberg por la crueldad y la triste historia de los hechos que narra. La película está inspirada en Joseph Carey Merrick, quien nació en Leicester, Inglaterra, el 5 de agosto de 1862, aunque algunos dicen que en 1860, y falleció en Londres el 11 de abril de 1890. Joseph también es conocido como el hombre elefante. Se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde muy pequeño. Condenado a pasar la mayor parte de su vida como showman de circo, solo encontró algo de calma y felicidad en los últimos años de vida. Su inteligencia superior a la media chocaba con su deformidad física y sorprendía a todos. La deformidad que exhibo ahora se debe a que un elefante asustó a mi madre. Ella caminaba por la calle mientras desfilaba una procesión de animales. Se juntó una enorme multitud para verlos y, desafortunadamente, empujaron a mi madre bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho. Estaba embarazada de mí, y este infortunio fue la causa de mi deformidad. Así explicó Merrick, lleno de inocencia, en su autobiografía, el porqué de su enfermedad. Antes de continuar con el nivel 2, no olvides darle like y suscribirte si el contenido te está gustando, de ese modo ayudarías a crecer al canal. Chucky. Muy pocos saben que esta película está basada en el muñeco Robert. Roberto es un muñeco que una vez fue propiedad del pintor y autor de Key West, Robert Eugene Otto. Supuestamente el muñeco está poseído por espíritus y tiene una reputación aterradora. El muñeco está supuestamente maldito y para tomarle fotografías se le debe pedir permiso, se dice que de lo contrario, arroja una maldición. Se ha convertido en una atracción de tours de fantasmas en la zona de Key West desde que se instaló en el Museo Fort East Martello. Estéticamente, Robert se asemeja a un marinero estadounidense de principios del siglo XX. Contrariamente a la creencia popular, sin embargo, el pelo del muñeco no está hecho de cabello humano, sino más bien, se trata de un material sintético parecido al hilo de lana. Actualmente el muñeco está en el Museo de Key West. Cabe precisar que el año 2015 salió una película llamada Robert el Muñeco Siniestro, que tuvo su secuela el 2016. Pesadillas en la calle. Esta película fue dirigida por Wes Craven, director que veremos muy seguido en este iceberg. En una entrevista le preguntaron al director de dónde surgió la idea de Freddy Krueger. Leí un artículo en el LA Times sobre una familia que había escapado de Killing Fields en Camboya y había logrado llegar a los Estados Unidos. Las cosas estaban bien, y luego, de repente, el hijo pequeño estaba teniendo pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus padres que temía que si dormía, la cosa que lo perseguía lo atrapara, por lo que trató de permanecer despierto durante días. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Para cuando llegaron a él, estaba muerto. Murió en medio de una pesadilla. Aquí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores estaban negando. Eso se convirtió en la línea central de Pesadilla en la calle él, dijo Craven. Scream. Esta película también es dirigida por Wes Craven. Pero la historia fue escrita por el guionista Kevin Williamson, quien se inspiró de unas, sino real, que se centraba principalmente en estudiantes. El 24 de agosto de 1990, las estudiantes Sonja Larsen y Christina Powell fueron asesinadas por un hombre enmascarado que entró en su apartamento. Un día después, apareció otra víctima llamada Kriste Hoyt de 18 años. Todos los crímenes fueron brutales, con las víctimas violadas y descuartizadas. Los asesinatos tuvieron lugar al comienzo del primer semestre de las universidades y, cuando los alumnos se dieron cuenta de que las víctimas eran únicamente estudiantes, el pánico invadió el campus. 72 horas después, aparecieron dos víctimas más, Tracy Paules y Manny Taboada, también estudiantes. El responsable de los sucesos resultó ser Danny Harold Rowling, quien fue arrestado 2 semanas después tras robar en un supermercado. Rowling tenía el típico perfil de asesino en serie,
ya que fue maltratado por su padre e intentó quitarse la vida en su adolescencia. Según contó después, había llegado a Gainesville en autobús y se había instalado en una tienda de campaña cerca de las víctimas. El exorcista, la película, se basa en la novela homónima escrita por William Peter Blatty, quien también fue guionista de la cinta. La historia está inspirada en un exorcismo real, según relata el autor. En los años 40, el joven Blatty leyó en un artículo de un prestigioso periódico sobre el exorcismo de Robbie. A diferencia de la película, Robbie era un niño afroamericano de clase baja. Su familia era protestante, pero al no encontrar solución, recurrió a la Iglesia Católica. Según relata el padre encargado del exorcismo, la imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo de Robbie. También mencionan que hablaba en lenguas extrañas, tenía fuerza sobrehumana y que por momentos su cuerpo quería tomar forma de murciélago. Cuando William Blatty leyó el artículo, no dudó en escribir de él, pero no con el afán de causar terror, todo lo contrario. Blatty era una persona muy religiosa y al no poder formar parte de la iglesia, quería contribuir con ella a su manera. Escribió el libro para demostrar a las personas que el diablo existe y por lo tanto, Dios también. Blatty describe su libro como uno de fe y no de terror. Desde mi cielo, esta película no es de terror, sin embargo, la historia en la que se basa es sumamente espeluznante y muy triste. La historia se inspira en el caso de Linda Ann. En el año 1973, Linda, de 11 años, regresaba a su casa desde la escuela de verano. Lo último que se vio de ella aquel día fue que conversaba con un desconocido cerca a una camioneta. Luego desapareció y su cuerpo fue encontrado sin vida. En su vestido, el agresor había dejado su ADN. Este caso estuvo sin resolver por muchos años, pero gracias a los avances científicos, el 2018 se logró capturar al culpable. Memorias de un asesino. La película es dirigida por Bong Joon-ho, ganador del Oscar. La cinta se inspira en el caso del asesino de Hwaseong, quien violentó y después asesinó entre 1986 y 1991 a 10 mujeres de entre 13 y 71 años, la mayoría rondaba la veintena. Merodeaba los alrededores de esta provincia campesina y poco poblada y cazaba a sus víctimas mientras éstas volvían a sus hogares hacia el atardecer o la noche. Los asesinatos fueron tildados de brutales por los investigadores, y normalmente las asfixiaba con sus propias manos o con la ropa interior de las víctimas. Fueron unos crímenes que conmocionaron a la opinión pública, con un gran seguimiento mediático, y los cuerpos de seguridad del Estado llegaron a entrevistar a 20.000 posibles sospechosos. Se dice que se gastaron 2 millones de jornadas de trabajo policial, lo que convierte a este caso irresuelto en la mayor operación policial de la historia del país. Stranger Things temporada 4. Si bien esta no es una película, se me hizo inevitable no agregar este caso. En la 4ª temporada de la serie, nos presentaron a nuevos personajes, pero, sin duda, quien se llevó el cariño de todos fue Eddie. Lo que pocos saben, es que este personaje está inspirado en un caso real. El 5 de mayo de 1993, 3 niños de 8 desaparecieron en West Memphis, Arkansas. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en un bosque cercano. Las víctimas fueron desnudadas y atadas antes de ser arrojadas a un arroyo. Debido a la naturaleza violenta de estos asesinatos, las sospechas recayeron rápidamente sobre Damien Eccles, un adolescente gótico de 18 años que vivía cerca del vecindario donde desaparecieron los niños. En ese momento, había un creciente pánico por el satanismo y Damien no ocultaba su pasión por las bandas de metal y su interés por la magia. Damien y Jason, un amigo suyo, fueron arrestados cuando la policía obtuvo una confesión de un conocido lejano, Jesse Miskelley, un chico de 16 años que fue interrogado durante 12 horas sin supervisión ninguna. Jesse dijo que estaba con ellos cuando cometieron el crimen e impidió que uno de ellos escapase, lo cual era mentira. Partes de esas declaraciones se filtraron en la prensa incluso antes de que comenzara el juicio. Y aunque no había pruebas de ADN, ninguna conexión con los niños,
Jesse cambiaba constantemente la historia e incluso había coartadas que respaldaban la inocencia de los adolescentes. El juicio llegó a ser mediático y presentado como un asesinato ritual de un culto satánico. Mientras tanto, Damien, Jason y Jesse han seguido manteniendo su inocencia. Algunos de los padres de las víctimas incluso salieron en su defensa. Eventualmente, concretamente en 2011, el trío acordó acogerse a la doctrina Alford, que consiste en el que el acusado no reclame ni culpabilidad ni inocencia de los cargos presentados para conseguir una sentencia más baja. Por esta razón, todas sus sentencias se redujeron al tiempo cumplido y finalmente fueron liberados después de 18 años con una sentencia suspendida de 10 años. Debido a la extensión del vídeo, el resto de los niveles lo pondré en otro vídeo. Si les gusta el contenido, no olvides darle like y suscribirte. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En nuestra página web puedes encontrar más datos interesantes sobre películas. Y recuerda que la realidad puede ser más aterradora que la ficción.